Bienvenidos, queridos hermanos, a una nueva catequesis. Hoy le podemos decir a nuestro Señor Jesucristo: aumentanos la fe. Así que vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que has permitido que podamos compartir este día y ser partícipes del cuerpo y la sangre de Cristo en este día, Señor, te pedimos que aumentes cada día más nuestra fe. Y a ti, Mamita María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo amado por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 17, versículos del 5 al 10. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. ¿Acaso tiene un servidor que está arando o cuidando el rebaño, y cuando éste vuelve del campo, le dicen: ¿acaso entra y descansa? ¿No le dirán más bien: prepárame la comida, ponte el delantal para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido con él porque hizo lo que le fue mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan: somos servidores no necesarios. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice hoy el Señor: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y hoy este Evangelio nos enseña cómo los apóstoles le dicen al Señor. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Ustedes y yo hoy sentimos que tenemos una fe, pero aún dudamos en el Señor. Nos cuesta creer en este Señor que nos da una vida de gracia, una vida que a través de la oración, a través de tu confesión, vas obteniendo esa vida de gracia. Pero también dice el Señor que debemos de ponernos a trabajar, que debemos de ser servidores para los demás. Hoy que nosotros estamos dentro de la iglesia y somos partícipes dentro de esa iglesia. Me refiero a los que estén en un coro parroquial, que estén como lectores, como ministros extraordinarios, como acólitos, como catequistas. Es de trabajar por el Señor. Hoy que florece la juventud para nosotros, es necesario que nosotros le trabajemos al Señor. Pero que no lo vamos a conseguir si nosotros no nos alimentamos primero. Si nosotros, como dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:15, además, desde tu niñez conoces las sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esa sabiduría que no es del mundo, sino de Dios.
la divina. Es la que nos da a nosotros el creer y poner nuestra esperanza en el Señor. Por eso hoy los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿En qué creemos hoy? ¿Será que le creemos más al brujo? ¿Le creemos más a esos que leen las cartas, el tarot? Y que nuestra fe hoy quiebra. Y por falta de desconocer las Escrituras, por falta de hacer oración, de hacer penitencia, de tomar la comunión. Por eso muchos de nosotros, aunque estemos vivos, pero estamos muertos en la fe. Porque hoy con tantas cosas que pasan en el mundo, ya el ser humano ya no sabe si creerle al Señor. Y por eso este día es tan hermoso y tan alegre de que nosotros le digamos al Señor, aumentanos la fe, para que mañana seamos testimonio. Y cuando nosotros queramos enseñarle a los demás, lo hagamos con las Sagradas Escrituras. Por eso dice el Señor hoy en Romanos 10:17, Romanos 10:17, dice el Señor, así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano, ese mismo mensaje que el Señor nos dejó, que se lo enseñó a los apóstoles, y los apóstoles a nosotros nos lo dieron a conocer. Pero en ese servidor, en ese predicador que hoy es un ejemplo para nosotros, San Pablo, que recorrió en su momento varias ciudades llevando el Evangelio. ¿Y cómo fue que creyeron? A través de que la fe nace de una proclamación. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Por eso ustedes y yo cuando enseñemos con las Sagradas Escrituras, no con cuentos, no con historias, no con heroísmo, sino que enseñemos con la misma palabra del Señor. Y vea lo que dice el Señor, que esa fe que nosotros tenemos pueda hacer esto. Y les dijo el Señor a los apóstoles cuando le pidieron, aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol le obedecerá. Les obedecerá. Fíjense, si nosotros tuviéramos esa fe en el Señor, viviríamos en gracia con el Señor. Pero, como somos humanos y somos unos pecadores, entonces dice el Señor que si tuviéramos un poquito de fe, podríamos decirle a ese árbol, arráncate de ahí. Podríamos decirle a esos pecados que hoy atacan al hombre, como la envidia, como la crítica, como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución. Hoy ese pecado entre el hombre y la mujer, ese pecado lo podríamos arrancar. Ese pecado de los celos, ese pecado de la ira, podríamos decirle al Señor, y nosotros podríamos quitarlo, pero a través de la oración, a través de la comunión, a través de la confesión y a través de la lectura bíblica. Podríamos decirle a esos pecados que nos atormentan aún en día, que se aparte. Y les aseguro que el Señor se encargaría de arreglar
y que nosotros podamos vivir en gracia. Entonces ya no habrá ese egoísmo, esa vanidad, esa soberbia de entre nosotros para hacer distinción. Entonces aprenderíamos a amar a nuestro prójimo. Y así por eso el Señor dice que nosotros debemos de tener esa fe. Esa fe que hoy el Señor nos pide, como lo dice en Hebreos 11, Hebreos 11:8. Hebreos 11:6. Pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios sin antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Pero sin la fe, si nosotros no tenemos fe, pueda que digamos yo creo en el Señor es misericordioso, es amor, pero debemos de tener fe en lo que Él nos enseña. ¿Y qué es lo que el Señor nos enseña hoy? Sencillamente, miren, vamos a ir a Mateo 10, a Mateo 10, Mateo 18, 15. En el Evangelio de San Mateo 18, 15 dice el Señor: si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas. No lo hagamos en público, no se lo reclamemos en público, sino que hagámoslo solos. Para reprochárselo, si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero, ¿qué pasa si no nos escucha? Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos para poder corregir a un hermano. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Entonces nosotros, esos cambios que el Señor nos pide, que en lugar de divulgar, de reclamarle al hermano enfrente de todos, debemos de hacerlo en silencio, con amor. Por eso dice el Señor en Hebreos, pero sin la fe es imposible agradarle a Dios. Nosotros queremos agradarle al Señor, entonces tenemos que empezar por corregirnos fraternalmente, empezando con el hermano. Pues nadie se acerca a Dios sin antes no cree que existe, que recompensa a los que lo buscan. Por eso nosotros debemos de leer las Escrituras, porque es el Señor el que nos va dando esa vida. Pueda que sea difícil entenderlo, como lo dice Lucas 17, 1. San Lucas 17, 1 nos dice: dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre de aquel que hace caer a los demás. Es imposible que dentro de la iglesia no hayan escándalos y caídas. Las tienen que haber para ver quiénes son fieles, perseverantes al Señor. Pero hay de aquel cristiano que haga caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar
con una piedra de molino atada en el cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Fíjense que a veces nuestra soberbia nos hace actuar, y máximo si tenemos un puesto dentro de la iglesia, o estamos a cargo de un grupo, y nos sentimos los únicos que tienen voz y palabra. Y la obediencia no nos importa, importa lo que nosotros queramos decir. Pero dice el Señor, pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Por eso nosotros tenemos que vivir. Y tenemos que revivir nuestra fe. Nuestra fe. Todos los días. Todos los días como el Señor nos lo pide. Hoy, en la primera carta de Timoteo, dice el Señor, nos pide hoy que reavivamos nuestra fe, porque puede ser que estemos nosotros acomedidos a vivir el Evangelio según nuestra manera de pensar, pero el Señor nos pide a nosotros que podamos reavivirnos nosotros mismos, para poder ir evangelizando a los demás. Por eso el Señor nos dice, recuerdo tu fe sincera, así será la fe sincera que el Señor nos pide. No nos pide una fe a medias, en que si es cierto que el Señor lo puede hacer. Y si no lo puede hacer, entonces voy a recorrer a las supersticiones, a que vaya con el brujo, a que me lean las cartas o ponga una cinta roja en el brazo, y entonces nos hemos alejado del Señor. Y no es fe la que nosotros tenemos, porque dice el Señor que no le puedes servir a dos señores al mismo, sino que tienes que ser fiel a solo. Yo elegí al Señor, y por eso de nuevo estoy acá. Y dice el Señor, por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Cuando nosotros fuimos confirmados ante el Señor, Él nos regaló el Espíritu Santo. Pero muchos lo hemos olvidado. Muchos hemos olvidado el Espíritu Santo. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. El Señor nos dio ese espíritu para poder hacer revivir nuestra fe. Pero que no es un espíritu muerto, porque muchos hoy han abandonado la fe o simplemente se han conformado a ir domingos a misa, o para otros verlo en línea, o para otros ni tenerlo en cuenta. Pero el Señor dice, San Pablo, cuando estaba en Corinto, decía esto: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas, encontró allí algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe?
Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Porque a veces no predicamos la palabra del Señor, predicamos los anécdotas, las historias. Y por eso muchos hermanos salen con ese hambre de conocer al Señor. Pablo le replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús. Entonces, nosotros tenemos que creerle al Señor, a lo que el Señor hoy nos lo dice. Por eso, primera de Corintios 2:8 nos habla de esta manera. Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo. Porque hoy la sabiduría de este mundo es la tecnología. Lo que hoy a todos nos trae de cabeza. Y de Dios no queremos saber nada. Pues de haberla conocido, habría crucificado al Señor de la gloria. Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo, pues al haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. No lo hubieran matado. Pero como nuestra sabiduría no está puesta en la palabra del Señor, nuestra sabiduría está puesta en el hombre, en ese mortal que no nos ofrece una vida eterna. Por eso, el permanecer dentro de la Iglesia católica es importante. Por eso dice que en Primera de Timoteo 3:15 nos dice que si nosotros permanecemos dentro de la Iglesia católica, el Señor aumentará nuestra fe. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tomar el cuerpo de Cristo, ahí vamos a poder visitar al Santísimo, vamos a poder ir a la confesión y el sacerdote nos dará la absolución y podremos leer las Escrituras sin alteración alguna. Pero si nosotros no hacemos caso, pues nos vamos a perder y nuestra fe cada día irá decayendo, se irá perdiendo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Si es pilar y si es la verdad, en otra secta religiosa usted no la va a conseguir. Sin lugar a dudas, es grande el misterio de la bondad por estar con el Señor. Por eso esa sabiduría que el Señor nos decía en Primera de Corintios 2:8, esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Por eso hoy en el Evangelio dice,
Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Pero nosotros tenemos que luchar, esforzarnos por conocer al Señor. Recuerden a San Jerónimo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y muchos católicos padecemos de desconocer a Jesucristo, aunque digamos que creemos en Él. Porque si no, ve a muchos católicos que antes profesaban la fe, hoy son protestantes, hoy pertenecen a una secta. Se dejaron engañar por no conocer las Escrituras. Entonces dice el Señor que nosotros tenemos que esforzarnos a conocerlo para poder aumentar nuestra fe. En esa fe que Él nos promete una vida eterna. Por eso, Romanos 10:17 decía, así pues la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Así tenemos que ser nosotros, proclamar la palabra del Señor, ser como San Lucas. Vean cómo San Lucas empieza a querer saber de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y decía, algunas personas, San Lucas 1:1, algunas personas me han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos ha sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros, servidores de la palabra. Servir, llevar el Evangelio a nuestros hermanos. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, tenemos que investigar, tenemos que estudiar, prepararnos. Pueda que alguno de nosotros no sepa leer, pero podemos escuchar algún video donde nos hablen de la palabra de Dios, pero siempre y cuando que sea dentro de la Iglesia Católica, que sea la sana doctrina, no la doctrina adulterada de los protestantes. Entonces dice, después de haber investigado, San Lucas lo investigó cuidadosamente, todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. ¿Y para qué se lo escribiría a ese ilustre Teófilo? De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Y ese es mi motivo, de anunciar el Evangelio con la palabra del Señor. No con mis propias palabras, sino con la palabra del Señor. Y cuánto quisiera que catequistas y esos dirigentes que hay dentro de las parroquias lo hicieran también con la palabra de Dios. Que abandonaran esos grandes relatos, esos cuentos que a veces han olvidado y por darse importancia han olvidado la palabra del Señor. Por eso hoy Colosenses 3:13 nos dice que a través de esa fe, que a través de ese servicio, de esa entrega, cada uno de nosotros nos llevará a esta conclusión dentro de la vida cristiana. Colosenses 3:13. Sopórtense y perdónense unos a otros. Tenemos que soportarnos. Todos dentro de la iglesia tenemos nuestra manera de ser, tenemos nuestra manera de vivir. Pero a pesar de todo eso, tenemos que soportarnos en el amor de Cristo. Y por eso les hablaba de la corrección fraterna que teníamos que hacerlo
como decía Mateo 10:8. Mateo, a ver, Mateo, a ver si es 18:15, no era 18, Mateo 18:15, sí, si tu hermano ha pecado. Entonces, ¿cómo conviven los hermanos en la fe? Soportándonos. Perdónense unos a otros si uno tiene motivos de queja con otro. Entonces tenemos que perdonarnos, no podemos tener esas indiferencias dentro de la iglesia. Y si las tenemos, hagámoslo nosotros, pero, dice el Señor, que llámalo, corrígelo en silencio. Que si no te quiere escuchar, invita a otros hermanos para que también ellos sean testigos. Y si no, dárselo a conocer a la asamblea. Y si no te quiere entender, pues considéralo como un pagano. Entonces, ¿cómo es nuestro comportamiento dentro de la iglesia? Seremos de esos muy delicaditos que no aceptamos una corrección, o simplemente queremos tener ese don de mando dentro de la parroquia. Unos a otros, si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó a su vez, hagan ustedes lo mismo. Por eso el Señor nos invita a perdonar. Que si nosotros realmente decimos que hoy somos cristianos católicos, tenemos que vivirlo como dice el Señor. Aprender a perdonar. No importa lo que nos hayan hecho. Porque el Señor dice hoy a nosotros, si tuviéramos un poco de fe, le diríamos, si tuviéramos un poco de fe como el grano de mostaza que es tan pequeño, le diríamos a ese árbol, trasplántate. Y le podríamos decir a ese pecado de la ira, del coraje, de las malas palabras, de las murmuraciones, apártate de mí. Quitarlos y tratar de vivir una vida en gracia. Por eso el Señor nos habla así. Y si el Señor nos habla así a nosotros, el Señor nos irá ayudando día tras día. Entonces, ¿qué es la definición de nuestra fe hacia el Señor? Como nos lo dice Primera de Pedro 1:9. A tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas. Eso es lo que pretende la fe, la salvación de nuestras almas, para vivir en gracia, para poder vivir con fraternidad con nuestros hermanos. Pretende la fe la salvación de nuestra alma. Y cuando llegue el ocaso de nuestra vida, entonces podremos decirle al Señor, Lucas 17:10, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan todo lo que el Señor nos enseñó, todo lo que el Señor nos ha pedido, entonces nosotros seamos capaces de decirle al Señor, somos servidores no necesarios, hemos hecho lo que era nuestro deber. Nuestro deber como verdaderos cristianos es ir a evangelizar, visitar a los enfermos, vivir de la oración, vivir de la Santa Comunión, ir a la confesión y leer las Escrituras, eso acompañado de nuestras obras de caridad hacia el prójimo. Entonces diremos, somos servidores no necesarios, hemos hecho lo que era nuestro deber como cristianos. Querido hermano, que el Señor te bendiga y te pido que ores por mí, para que el Señor siempre me ayude a venir a compartir con ustedes estas pequeñas enseñanzas. Agradecido con el Señor
que me ha permitido volver a trabajar para Él. Y a nuestro sacerdote, el Padre Paul, y el diácono Gilberto de Frey, que me han dado esta oportunidad de compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga.